Cambio de tema y un gusto tener hoy aquí en el estudio a nuestro, antes que nada, querido amigo, también compañero en este programa, gran jurista, catedrático, muchos años funcionario público, político de toda la vida, Everardo Moreno. Qué gusto, Everardo. El gusto es para mí, Ciro. Agradezco mucho la invitación y un privilegio estar contigo. Al contrario, acaba de publicar Everardo Indiscreciones y Remembranzas, Revelaciones de la Política Mexicana, un libro que es una biografía, que es una reflexión sobre la historia, sobre todo la historia política de México de buena parte del siglo XX y principios todavía de este siglo, que es una reflexión de Everardo también sobre la política, que es un testimonio en muchas ocasiones en primera persona de momentos muy relevantes también de la historia contemporánea que le tocó vivir a Everardo como servidor público, y que también Everardo es un anecdotario maravilloso. Todo ese libro, porque hay mucho, de alguna manera es una biografía, es una reflexión. Son una serie de testimonios y revisiones que haces de momentos, como por ejemplo cuando eras subprocurador de la República y se da la toma o recuperación, como la quieran llamar, de Ciudad Universitaria del campus, después de casi un año, 9 meses que llevaba tomada por una huelga. Pero también es un anecdotario maravilloso. Muchas gracias. Van saliendo anécdotas por todas partes. Así que antes de hacerte algunas preguntas, dinos, ¿qué es para ti Indiscreciones y Remembranzas, este libro que acabas de publicar? Es un libro que escribí durante la pandemia, cuando estábamos encerrados. Durante la primera pandemia. Durante la primera pandemia, así es, exactamente. Ya lo había comenzado desde hacía tiempo, pero no había tenido oportunidad de dedicarle más tiempo, valga la expresión. Lo hice ahora y relato todas las cosas que pude haber vivido en el servicio público y en mi vida privada, y que son indiscreciones, pues porque muchas de las cosas que aquí se relatan, pues no salieron a la luz pública, no fueron conocidas. No pretendo lastimar a nadie, sino decir con toda objetividad lo que yo vi, como yo lo juzgué, y remembranzas, porque son recuerdos que arrancan desde que yo era estudiante en la Facultad de Derecho, sí, hasta los tiempos actuales. Es por eso Indiscreciones y Remembranzas. Bueno, y empecemos por la parte de tu carrera como servidor público, que de alguna manera comienza, ¿qué tenías? ¿23, 24 años? No, cuando yo comencé tenía yo 19 años. Pero ya cuando te dan el cargo de secretario particular. Secretario auxiliar en la Secretaría de la Presidencia, tenía 22 años. Con Hugo Cervantes. Con Hugo Cervantes del Río. 22, 23 años. Así es. 22, 23 años. Así es. Fue precisamente cuando se inició el gobierno del presidente Echeverría. En 1970 me nombraron secretario auxiliar el 15 de diciembre de 1970. El secretario particular era Pedro Vázquez Colmenares. Sí. Y era secretario. Que luego fue gobernador de Oaxaca. Después de ser secretario particular, se va de oficial mayor a la Secretaría de la Presidencia, y yo subo a secretario particular. De oficial mayor de la Secretaría de la Presidencia, ya ocupa distintos cargos hasta llegar, como dices bien, a ser gobernador de Oaxaca. No tenía nada que ver aquellos servidores públicos con los de hoy. No. No vamos a entrar en quiénes eran mejores o no, pero el servicio público era otra cosa. Totalmente diferente, totalmente distinto. No sé si mejor. Así es. Pero era otra cosa. Sí, es muy acertada tu afirmación. No sabemos si mejor o peor, pero era totalmente distinto. Era otra imagen, era otra mística, era otro compromiso, era otra imagen misma la que tenía el servidor público de aquella época. Y algo a mí me gustó mucho del libro, es un libro que no está escrito con un sentido de, déjame decirlo así, de añoranza. Estás revisando el pasado, en ocasiones lo haces con mucho cariño, con mucho aprecio por las personas, pero no siento ese tono de que todo lo pasado fue mejor. No, de ninguna manera. En México. No, de ninguna manera. Sí. Yo celebro y le doy gracias a Dios, gracias a la vida, de haber podido tener todas esas etapas que para mí fueron profundamente gratificantes. Y las recuerdo, pero no con nostalgia.
las recuerdo con alegría, las evoco con optimismo. Y eres muy generoso con la mayor parte de los personajes, incluso con los que puedes tener algunas reflexiones críticas. Por ejemplo, el ex procurador Jorge Madrazo, como lo describe. Regreso al tema de la toma, ¿cómo la llamarías? Toma, recuperación, ocupación de Ciudad Universitaria. Recuperación. Febrero del 2000. 6 de febrero. Ya pasaron 22 años de eso. Sí. Bueno, se van a cumplir ahora en febrero. 22 años. Fue el domingo 6 de febrero. Sí. En la madrugada, en la mañana, no tan madrugada, del 2020. Pues, si tomamos al 6 de la mañana, sí. Para algunos es madrugada. Sí, para mí fue una jornada muy interesante, porque yo llegué en autobuses con mis ministerios públicos y con policía judicial y policía federal. Te había propuesto quien estuvo a cargo del operativo, Wilfrido Robledo, que era el titular de la Policía Federal Preventiva, exactamente. Así se llamaba, que ahí de hecho se estrenó. Se había estrenado unos días antes en la preparatoria 3. Exactamente, qué bien te acuerdas, así es. Sí, pues nos tocó. Sí. Hacíamos la crónica ahí en el noticiero del Canal 40 todos los días, y te propone Wilfrido Robledo que aterrices con ellos. Así es. En un helicóptero en algún lugar cercano a la Ciudad Universitaria. En el estacionamiento del estadio de la Ciudad Universitaria. Y tú dices, no. Yo llego con mis ministerios públicos. Así es. A ver, vamos a hacer una pausa y nos cuentas sobre ese capítulo, nos platicas también aquella experiencia que tuviste y que quizá muchas personas no recuerden, cuando le disputaste la candidatura presidencial del PRI a Roberto Madrazo. Por cierto, fuiste muy criticado por algunos en aquel momento. Así es. Creo que ahí tuvimos nuestro primer encuentro. Sí. De eso también estamos hablando, que fue un año antes de la elección, 2005. 2005. Yo comencé en el 2003 a buscar la candidatura. Y además la recuperación que haces de una serie de personajes. Yo no sabía que había sido amigo del queridísimo, entrañable Pedro Pablo Treviño, cómo no. Por ejemplo, ya en paz descanse. En fin, de todo esto vamos a seguir conversando con nuestro querido amigo, compañero Everardo Moreno, y abogado, jurista, maestro. Muchas gracias. ¿Estás listo para regresar a las aulas? Listo, ¿Vas a regresar a aulas? Amigo, listo. ¿Qué día regresan? ¿31? El 31 de... Veo mi agenda. ¿Bien vacunado? Sí. ¿Mandé? ¿Ya 3 vacunas? Ya tengo todas las vacunas, sí. Las clases se reanudan, como bien dices, el lunes 31 de enero. 31 de enero. Y hasta el momento, última información es que en tu facultad, la Facultad de Derecho, sí van a las aulas. Vamos a las aulas. Hasta el momento, a ver si no cambian las cosas. Así es. De aquí entonces. Bueno, 9:20, hacemos pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, estamos conversando con Everardo Moreno sobre el libro que acaba de publicar, Indiscreciones y Remembranzas. Indiscreciones, bueno, y remembranzas, muchas revelaciones de la política mexicana. Cuéntanos, Everardo, esa mañana del, ¿qué día fue? Domingo 6 de febrero. Domingo 6 de febrero. Así Yo es. recuerdo, le habíamos dado mucha cobertura en aquel entonces estábamos en el noticiero de CNI Canal 40 con Denise Merkel, le dimos gran cobertura a la huelga, ¿te acuerdas de los ultras? El Mosh, el Gato Benítez, la Pita Carrasco, todos esos personajes. Y la toma de la UNAM fue el domingo. El miércoles se dio un episodio muy violento en la preparatoria 3 y ahí por primera vez apareció la Policía Federal y se desplegó la Policía Federal Preventiva. Por cierto, a la noche siguiente, el jueves, estuvo con nosotros en el estudio el subsecretario de Gobernación. En aquel Jorge entonces, Tello, ¿no? No, el subsecretario de Gobernación, quizá te acuerdes del nombre. A esa subsecretaría estaba adscrita la Policía Federal Preventiva, un señor de nombre Jesús Murillo Caram. Que se presentó al estudio. Por supuesto. Vimos las imágenes con él, nosotros diciendo, pero es que entró la policía y no se había registrado violencia, ni heridos, ni nada. Y me acuerdo que Murillo Caram, le mandamos un saludo a Murillo Caram, nos dijo, ese es el ejemplo de una policía bien entrenada. Eso, y dijo algo así,
Esa es la disciplina que se necesita para actuar respetando los derechos humanos. Sí, bla, bla, así bla, es. bla, bla. Bueno, 3 días después, esa misma Policía Federal Preventiva entra al campus de Ciudad Universitaria. Y tú eras el subprocurador. Subprocurador de... Su procurador éramos A, B y C. Eras el subprocurador A de la PGR. Así es. Cuéntanos tal como lo describes en el libro, Gerardo. Nosotros sabíamos ya que se iba a tomar la universidad, se iba a recuperar la universidad. Desde el viernes yo me presenté con Wilfrido a las oficinas de la Federal Preventiva que se encontraban frente al Hospital Ángeles del Pedregal, y ahí teníamos una maqueta, la policía, de cómo se consideraba que se debería de entrar. Y me dijo Wilfrido, tenemos 3 escenarios. 1, que nos reciban con bombas molotov y a balazos. Sí. Otro, que nos reciban a pedradas y con palos. Y déjame decir el tercero, que nos reciban a mentada de madre. Exactamente, sí. Así es. ¿Y así fue? Y así fue, sí. Así fue. Es más, quiero decirte que ni siquiera hubo oportunidad de que nos mentaran mucho la madre, porque cuando entré, sí, junto con la policía. Con los ministerios públicos. Así es, los ministerios públicos. ¿Eran muchos? No llevábamos muchos, ¿No? Llevábamos 40 y tantos ministerios públicos. Y no eran muchos. Pues no. 40 y tantos ministerios públicos. Amigo, en un es que en ese momento se detuvieron a 683 personas. Sí. Entré yo, fui la primera persona que entré al auditorio. Estaban dormidos todavía. Sí. Cuando al que se llamaba todavía, el Justo Sierra Che Guevara. Exactamente, al auditorio Justo Sierra. Ocupado 20 y tantos Recuerdo la anécdota que creo que ahí menciono. Sí, de los muchachos. De una señora que se me acercó. Sí. No, se advertía claramente que no era estudiante. Sí. Se advertía claramente que quizás, lo digo con todo respeto, era locataria de algún mercado. Sí. Se me acercó y me dice, son ustedes unos imprudentes. ¿Por qué vienen a esta hora cuando estamos durmiendo? Sí. Yo solamente me sonreí y en ese momento se realizó la toma de la universidad. Cuando yo estuve con Wilfrido el viernes en las oficinas de la Federal Preventiva, me dijo, yo voy a salir en helicóptero de aquí, de la policía, a la universidad. Que es muy cerca. Muy cerca. Deben ser 5 kilómetros, 4 kilómetros. Cuando mucho, en línea recta, exactamente. Sí. Le dije, yo prefiero entrar a pie con mis ministerios públicos, porque si voy con ministerios públicos, quiero que ellos vean que yo entro con ellos. Debo decirte que salimos de las oficinas de la Procuraduría en un autobús a eso de las 4 de la mañana, 4:30, y nos dirigimos enfrente del Hotel Radisson, que está en el periférico, enfrente de Perisur. Y de ahí tomas Insurgentes y llegas, si no hay tráfico, en 3 minutos. Exactamente, así es. Y me dijo Jorge Madrazo, cuando yo salí en la madrugada de la oficina, me dijo, te voy a llamar cuando debas de entrar, o probablemente te llame el señor presidente, el doctor Cerillo. Espera nuestra llamada. Hacía un frío bastante intenso, 6 de febrero en la madrugada. ¿Sí hacía mucho frío? Sí, hacía frío. Porque yo llegué como a las 8 y no recuerdo tanto frío, pero bueno. Sí, y entonces recibí la llamada del licenciado Madrazo, que nada más me dijo, ya, muy bien. Y nos encaminamos, llegamos a la entrada de Filosofía, había barricadas, las saltamos por ese camino que pues tú y yo conocemos bien, de acceso a la Facultad de Derecho. Nos detuvimos precisamente en el auditorio Justo Sierra, en el Che Guevara, entramos, se realizaron las detenciones, llevábamos ya autobuses y se llenaron los autobuses con las personas que estaban detenidas y se inició la diligencia de ejecutar órdenes de aprehensión, porque varios de ellos tenían órdenes de aprehensión, y en otros casos tomar las declaraciones de las personas que habían sido ahí encontradas. Y se fueron a cárceles de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas quién gobernaba en ese febrero del año 2000 la Ciudad de México? Tengo entendido que era... una señora. Rosario, ¿no? Rosario Robles. Rosario Robles. Que se manifestó contra la ocupación, pero lo hizo como gobernante. Así lo hizo con cuidado. Y me consta, porque yo los entrevisté, algunos de ellos en
las cárceles en los siguientes 2 o 3 meses, el trato cuidadosísimo que se le dio a todos los detenidos del CGH, todos salieron en un curso de 3, 4 meses. Más o menos, todos. Sí. Quedaron algunos todavía detenidos, pero fueron los menos. Es más, te quiero decir que comenzaron a salir desde la semana siguiente. Y que, como tú lo dices, no hubo un solo golpe, no hubo un solo lesionado, no hubo y la acto autoridad alguno de violencia. Del entonces Distrito Federal estaba muy interesada en que no fuera a pasar nada. Se quejaban el MOSH y todos ellos con los que hablamos, que la comida era mala, que el agua estaba fría. Bueno, pero esas fueron sus quejas en la cárcel. ¿Acertaste o te equivocaste cuando le trataste de disputar la candidatura presidencial del PRI a Roberto Madrazo? Acerté. Sí acertaste. Sí acertaste. Porque, ¿Te acuerdas todo lo que se dijo de ti en aquel momento? Muchas cosas. Que te habías prestado al juego, que Madrazo, para no aparecer como candidato único, necesitaba a alguien ahí que hiciera un poco el teatro de parecer que le disputaba la candidatura. Tú eras desde entonces un funcionario público de muchos años, un académico reconocido, un abogado. Ibas a disputar una candidatura que sabías que no ibas a ganar, Everardo. Bueno, quiero decirte que sabía que todas las probabilidades eran en el sentido de que podía no ganar. 2005 para la elección presidencial del 2006, en donde el candidato fue Felipe Calderón, López Obrador y Madrazo. ¿Pero acertaste? Sí, yo no me arrepiento de haberlo hecho. No me arrepiento de haberlo hecho por varias razones. La primera, yo sentí que siendo presidente Vicente Fox era la primera vez que mi partido, el PRI, se iba a determinar la candidatura en una forma distinta. No iba a ser el dedo del presidente que dijera va a ser fulano. ¿Te acuerdas que hubo una elección en el 2000 con Barlet, Roque Villanueva, La Bastida y Madrazo? Y Madrazo. Fue un procedimiento. Y antes hubo otro ensayo con Miguel de la Madrid. Sí. Pero ¿y en este caso, en la tuya? 2005? En la mía, yo consideré que iba a tenerse que hacer de una manera más democrática y con una mayor participación. Pensé, equivocadamente lo digo, que me iban a apoyar muchas personas que por amistad y por conocerme y por haber colaborado conmigo en otras épocas o yo con ellos, iban a ver con simpatía la candidatura. No fue así. Se mantuvo la disciplina de que fuera hasta que el partido dijera quién iba a ser el candidato cuando se pronunciaran. Pero quiero decirte que por supuesto que no fue un juego, por supuesto que yo lo hice convencido de lo que estaba haciendo, que no me arrepiento de haberlo hecho, que gasté todo lo que había ahorrado durante muchos años, porque nadie me apoyó económicamente, lo hice yo con mis propios recursos, pude recorrer el país, pude tener representantes en todos los estados, y dentro de todo fue una votación importante, porque Madrazo, el presidente del partido, bueno, pues contó con todo el apoyo de la estructura del partido. Y quedó en tercer lugar. Así es. En tercer lugar. Empatados Calderón y López Obrador, ahí con el 35% de los votos, unos cuantos votos más Felipe Calderón. Así es. Y ganó esa elección. Y Roberto Madrazo, si no me equivoco, tuvo 22% de los votos. Sí, no, muy lejos. Muy lejos. En un tercer lugar. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, una reflexión final sobre tu obra, sobre tu libro, Everardo Moreno, qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias. Indiscreciones y remembranzas. Hacemos una pausa. Ya volvió a hablar el presidente López Obrador del caso de este señor Pedro Salmerón. Vamos a regresar con eso también. 9:35, volvemos. Muchas gracias, Everardo. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estos momentos para hablar de indiscreciones y remembranzas, revelaciones de la política mexicana, el libro que acabas de publicar, Acuediciones. Por cierto, qué bella edición. Qué bueno que te gusta. Ya casi no se hacen libros así. Es un libro de 500 páginas, pero muy bien escrito, muy bien contado. Y repito, es una biografía, es un análisis de una parte de la historia de México, es un homenaje a algunos personajes y es un gran libro de testimonio, contados en primera persona, y un gran anecdotario. Pues muchas gracias. Ese personaje que
disculpa a su jefe porque no había llegado a trabajar. Y en la línea alguien le preguntaba, ¿pero por qué no ha llegado a trabajar? Sí. Y él dice, porque tuvo una reunión hasta largas horas, hasta la madrugada con el presidente de la República y por eso no ha llegado. Sí. ¿Con quién? Y le dice la persona que está del otro lado de la línea, ¿y sabe usted con quién está hablando? No sé, con el presidente de la República, le contesta. Sí. Y entonces el presidente Echeverría, dice, ¿y yo con quién estoy hablando? Y el otro señor, que era el secretario particular, Alfredo dice, Polanco, sí, así pues es. espero que nunca sepa con quién. Exacto. Cuelga. Así es. Buenas, y así está lleno de anécdotas el libro. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, yo te lo agradezco mucho. Es un gusto poder estar contigo. Y de alguna manera, bueno, pues ese trabajo, como tú dices, se escribe también con el ánimo de rendir mi testimonio de admiración y de reconocimiento a muchas de las personas con las que tuve oportunidad de colaborar. Se ve además tu gratitud con muchos de ellos, incluida, y eso lo comentamos contigo el lunes, que estuviste vía telefónica en el programa, entre ellos el expresidente Luis Echeverría. Por supuesto. Yo te dije el lunes, no es fácil. Y menos en este momento hablar bien del presidente Echeverría. Y fue un buen presidente. El saldo es bueno, sabemos, tuvo errores como cualquier ser humano, pero el saldo es bueno. Ahí están el Infonavit, la Universidad Metropolitana, la Procuraduría Federal del Consumidor, la incorporación de 2 estados más a la federación. Quintana Roo y Baja California Exactamente, Sur. Así es. Bueno, muy difícil que Luis Echeverría gane lo que se llama el juicio de la historia, pero en esa batalla has estado siempre tú para decir el presidente Luis Echeverría fue más que el 68 y el 71. Así es. Muchos dirán que con el 68 y el 71 ahí termina la discusión sobre la biografía política de un presidente. Ahí empieza y ahí termina. Pero bueno, los debates, Everardo, felicidades. Pues muchas gracias. Qué gusto, gracias. Pues este libro ya está en las librerías para quien quiera comprarlo. Muy bien, muchas gracias. Y como tú dices, sí, es una edición de Aco Ediciones. Bellísima. Muchas gracias. Bellísima. Esta editorial es la heredera de Edamex, del periodista Colmenares. ¿Cómo no? Lo tomó su hijo, Manuel Colmenares, sí. Y pues me hizo favor de publicar el trabajo. Felicidades, Everardo. Gracias. Muy amable, muy amable.